La cabina ejecutiva del vuelo que partía de Ciudad de México con destino a Buenos Aires permanecía extrañamente silenciosa. Solo se escuchaba el murmullo lejano del aire acondicionado y los pasos firmes de Teresa, una sobrecargo con más de 20 años en Aerolíneas Continental. A esas alturas de su carrera, ya nada la sorprendía, o al menos eso creía. Caminaba por el pasillo central revisando los cinturones, mantas dobladas, bandejas listas, el ritual de siempre. Estaba cansada, como todos los días, y aunque su uniforme estaba impecable, bajo esa fachada se notaba cierto desgaste. Cuando llegó al asiento 3 Alfa, lo primero que notó fue la postura recta de aquel pasajero. Arturo se llamaba. Lo había visto al abordar, aunque en ese momento no lo había registrado más allá del saludo habitual. Pero ahora lo miraba bien. Él la observó con una calma que se sentía, no solo se veía, como si nada en el mundo pudiera alterarlo. Le sonrió de forma cordial, sin exagerar. «Disculpe, creo que olvidaron mi opción de comida», dijo Arturo en tono sereno, señalando su mesa vacía. Teresa consultó la lista en su tableta y, en efecto, su pedido no aparecía. Un error. De sistema nada nuevo, pero bastaba para desatar malentendidos. Ella le explicó, pero algo en su tono, o quizá en la forma en que Arturo respondió, tan tranquilo, tan firme, le hizo apretar los dientes. «Entiendo que fue un error», dijo el pasajero sin levantar la voz. «Pero eso no significa que tenga que quedarme sin comer. Pagué lo mismo que todos los demás». Ahí algo encendió una chispa dentro de Teresa. Tal vez la forma impecable en que hablaba, o esa indiferencia elegante que le recordó a pasajeros altaneros del pasado. Sintió que la estaba juzgando. Sin pensarlo, con el calor del momento y sin poder detener su mano, lo abofeteó. Fue rápido, casi imposible de procesar. El golpe sonó seco pero no fuerte, aunque suficiente para atraer miradas. Un par de teléfonos. Celulares ya grababan antes de que Arturo dijera una palabra. Nadie gritó. No hubo escándalos, solo el zumbido incómodo de la tensión colgando en el aire. Teresa dio un paso atrás, como si recién se diera cuenta de lo que acababa de hacer. Arturo la miró sin tocarse la mejilla, con la misma calma, y en ese silencio denso, el video comenzó a recorrer redes sociales mientras ellos aún volaban sobre el norte de Perú. Dentro da cabine de comando do Airbus, que seguía su ruta para Buenos Aires, o copiloto, Alejandro, se movimentava com certa inquietação. Ele não era de se distrair, mas algo havia chamado a atenção dele. Quando viu a notificação que surgiu na tela de bordo, informando uma ocorrência na classe executiva, ele deu uma rápida olhada na transmissão interna de vídeo e, naquele instante, reconheceu Arturo. Sim, aquele Arturo, o novo diretor executivo de Aerolíneas Continental, recém-nomeado aí, por volta de 2 semanas antes, durante uma coletiva no auditório central da sede em Polanco. Alejandro cutucou o comandante Esteban e sussurrou quase sem mover os lábios. «El, deu 3 Alfa, es Arturo Rivas». Esteban levantou as sobrancelhas e levou a mão de forma automática ao microfone, mas depois parou. Ambos trocaram um olhar carregado de tensão. Fizeram uma checagem rápida nos protocolos e decidiram que pousariam conforme o programado, sem chamar atenção ou intervir diretamente. A escolha era estratégica. Qualquer atitude precipitada com alguém como ele poderia sair caro, ainda mais com vídeos circulando. Melhor lidar com tudo em solo, com respaldo jurídico e institucional. Quando finalmente aterrissaram em Ezeiza, o ambiente no avião era de silêncio desconfortável. Arturo se levantou calmamente. Recusou o acompanhamento dos seguranças da companhia que já o esperavam na porta. Agradeceu com um aceno de cabeça curto e saiu com sua maleta pequena, como se nada tivesse acontecido. No terminal,
Enquanto os outros passageiros se dispersavam, ele parou diante de uma funcionária que organizava as filas de imigração e pediu, sem levantar a voz, para ser levado até o setor de atendimento ao cliente. Não deu nome nem título. Queria ver com os próprios olhos como a empresa lidava com um passageiro comum, sem cargos, sem holofotes. Ele escutou atentamente cada explicação, analisou a postura dos atendentes, leu os formulários, observou com cuidado o modo como tentavam acalmar um cliente que reclamava das malas atrasadas. Depois, pediu uma pequena reunião com os diretores, regionais, sem anúncio prévio. Nada de salas envidraçadas no alto dos prédios. Preferia um espaço simples nos escritórios secundários da companhia, ali mesmo no terminal. Quando se acomodou à mesa, ainda sem se apresentar formalmente, disse apenas: "Quero entender como funciona tudo isso hoje. Se é mesmo do jeito que dizem ser." E ali começou, sem pressa, a investigar não só os erros do sistema, mas o coração do que ele agora comandava. Unas 6 horas después de la aterrizaje en Buenos Aires, el video del incidente ya circulaba por todos lados. No importaba si alguien había estado atento a las noticias o no. Bastaba con abrir cualquier red social y ahí estaba. El momento en que la sobrecargo, Teresa, abofeteaba a un pasajero en plena cabina ejecutiva. Rápidamente comenzaron a aparecer titulares sensacionalistas. Algunos decían: "Estalla escándalo en vuelo internacional", mientras otros, más agresivos, hablaban de "ataque a alto ejecutivo en pleno vuelo". Los comentarios no se hicieron esperar. Había quienes decían que Teresa solo había reaccionado ante una actitud altanera de alguien poderoso, y había otros que veían lo ocurrido como una prueba clara del racismo y de las desigualdades que seguían demasiado presentes en la aerolínea. El público se dividía. En programas de televisión, abogados y opinólogos analizaban el video cuadro por cuadro. Unos dudaban de su autenticidad, mientras otros lo consideraban el registro más explícito de una conducta que llevaba años gestándose dentro de Aerolíneas Continental, aunque hasta ahora no había salido tan a la luz. Todo empeoró cuando la respuesta oficial de la empresa finalmente salió. Un comunicado breve, frío, lleno de frases genéricas, sin disculpas claras ni explicación real. Eso, en vez de calmar las aguas, provocó aún más enojo. Parecía que la compañía, que recientemente se había reinventado con una imagen de inclusión y apertura, no estaba tan comprometida como prometía. Arturo, desde su pequeño despacho, improvisado dentro del mismo aeropuerto, llamó a Carolina, su asistente personal, antes de que el día terminara. Ella estaba en Ciudad de México, pero tenía acceso a todos los archivos internos. Arturo le pidió con calma, pero con urgencia, que recopilara todos los reportes disponibles sobre protocolos de conducta, incidentes de cabina y entrenamientos de atención al cliente de los últimos 5 años. No quería solo satisfacer a la prensa ni calmar la opinión pública. Necesitaba entender desde dónde venía el problema real. Le pidió también cifras, nombres, cualquier patrón que pudiera mostrarle si lo que habían visto en el video era un caso aislado o apenas la punta de algo mucho más profundo. Sabía que, si quería cambiar algo de verdad, tenía que empezar por escuchar y, sobre todo, por mirar donde casi nadie quería mirar. Teresa, mientras seguía suspendida temporalmente de sus funciones, comenzó a hacerse presente en redes sociales. Publicaba mensajes breves, videos desde su sala, diciendo que lo del avión no había sido tan simple como parecía. En uno de los clips más compartidos, afirmaba que había sido provocada verbalmente por el pasajero y que, ante la tensión del momento, reaccionó como pudo. No pidió disculpas ni aceptó que se había equivocado.
Más bien se presentó como una trabajadora cansada, harta de lidiar con lo que llamaba clientes que se creen reyes solo por tener un boleto caro. Su postura atrajo un grupo bastante ruidoso dentro de Aerolíneas Continental. Empleados que desde hacía un tiempo veían con malos ojos las nuevas políticas impulsadas por la dirección. Cuestionaban las sesiones sobre diversidad, los protocolos de lenguaje inclusivo, las capacitaciones obligatorias sobre equidad. A muchos de ellos, todo eso les parecía exagerado, como una especie de moda impuesta desde arriba. Así que, apenas Teresa compartió su versión, encontró una red de apoyo entre esos compañeros que tampoco se sentían cómodos con la transformación de la empresa. Lo curioso era que ella seguía sin saber quién era el hombre al que había abofeteado. Para Teresa, había sido un pasajero más, molesto pero sin importancia. No veía noticias, evitaba prensa corporativa y en su tiempo libre prefería desconectarse de todo. Hasta que un día, en una charla con recursos humanos para revisar su situación, algo cambió. Mientras esperaba que la atendieran, una empleada olvidó cerrado en pantalla un correo interno con una foto y un encabezado que decía: «Mensaje del CEO, Arturo Rivas». Teresa parpadeó confundida y miró fijo la pantalla. El rostro era inconfundible, la sensación fue inmediata. Un frío recorrió su espalda de golpe. El mismo hombre que ella había enfrentado sin dudar era Arturo Rivas. Y no solo era un alto ejecutivo, era el nuevo director general, el rostro de la renovación, el que aparecía en entrevistas, el que llevaba semanas siendo elogiado por su capacidad de liderazgo. Teresa sintió que se le cerraba el pecho. Ya no tenía palabras, ni argumentos que sostuvieran su versión. Volvió a su casa en silencio ese día. No sabía cómo pedir perdón, ni siquiera estaba segura de si debía hacerlo. Lo único que tenía claro era que, esta vez, toda su seguridad se había esfumado. Arturo no respondió a las publicaciones de Teresa, ni un comentario, ni un mensaje oculto entre líneas. Simplemente pidió a Carolina, su asistente, que enviara una invitación informal. Nada de lenguaje corporativo ni convocatorias oficiales. Solo un café en la planta baja del edificio central de Aerolíneas Continental. Un lugar sencillo dentro del complejo de oficinas en el barrio de Retiro, sin cámaras ni discursos. Teresa recibió el email con más confusión que nervios. Dudó durante días si debía ir. Parte de ella esperaba una trampa, o peor, una humillación disfrazada de conversación amable. Pero la curiosidad fue más fuerte. Llegó puntual, con la ropa sencilla que usaba fuera del uniforme, sin maquillaje ni joyas. Arturo ya estaba en una de las mesas, ajeno al bullicio del café. La saludó sin dramatismos y le ofreció asiento. No había asistentes, ni protocolos, ni papeles sobre la mesa. Solo 2 cafés y un silencio que no presionaba. Teresa pensaba en 1000 formas de empezar, pero fue Arturo quien rompió la tensión. «No vine a juzgarte. Solo quiero entender lo que pasa allá arriba, en esos vuelos donde yo casi nunca estuve». Ella lo miró sin saber qué decir al principio, pero algo en su tono, en la forma tranquila en que la escuchaba sin interrumpir, fue bajando poco a poco sus muros. Y entonces, como si abriera una compuerta, empezó a hablar, primero con cautela, luego con sinceridad. Contó las veces que había sido insultada por pasajeros que la trataban como sirvienta, las manos que se alzaban sin consecuencias, las noches mal dormidas, el miedo a cometer errores, la presión constante. Dijo que llevaba más de 20 años volando, pero que nadie se había sentado a preguntarle cómo estaba, ni jefes, ni supervisores, ni colegas. Su voz se quebró apenas por un segundo. Con los ojos bajos, admitió que quizás, al ver en Arturo a un hombre sereno,
Tranquilo, pensó que era otro más de los que venían a imponer su poder desde el asiento 3 Alfa, que había reaccionado sin pensar, que estaba cansada de mirar al enemigo equivocado. Arturo no dijo mucho, solo la escuchó, y en ese silencio, más duro que cualquier castigo, Teresa entendió que no era solo ella quien debía cambiar. Era algo que tenía que empezar por dentro. Los días siguientes al encuentro entre Arturo y Teresa estuvieron marcados por reuniones tensas en los pisos altos del edificio corporativo. El Consejo Directivo de Aerolíneas Continental, compuesto por figuras de peso del mundo empresarial argentino, exigía una respuesta inmediata. Las redes ya no pedían explicaciones, exigían acción. La presión era clara. Querían una sanción ejemplar. Varios miembros del Consejo lo dijeron sin rodeos. La única forma de contener el escándalo era cortar por lo sano y despedir públicamente a Teresa. Pero Arturo no cedió. Escuchó a todos, tomó notas, y luego se quedó callado un momento. Antes de responder, les dijo que entendía la gravedad de lo sucedido, pero que no pensaba convertir a una persona rota por dentro en el centro de una fogata para que otros se sintieran mejor. Que lanzar comunicados agresivos y sanciones visibles solo exponía heridas profundas sin darles tratamiento real. Lo que él quería era algo más difícil, hacer que toda esa situación incomodara, pero también sirviera para construir algo, una cultura distinta. Las reacciones fueron mixtas. Algunos lo criticaron por tibio, otros por ingenuo. Desde el área legal, le advirtieron que si no mostraban firmeza, podrían venir demandas o llamados al boicot. Aún así, Arturo se mantuvo firme, aunque no sin duda. En las noches, ya desde su departamento en Palermo, se quedaba viendo grabaciones viejas de las capacitaciones internas. En muchos casos, los escenarios planteados en los entrenamientos parecían diseñados desde un mundo que no reconocía la diversidad que existía en la Argentina real. Detectó una y otra vez la misma omisión. Cuando se trataba de pasajeros negros, la actitud de los tripulantes tendía a ser más rígida, menos empática. Todo estaba ahí, en los gestos pequeños. Fue entonces que comenzó a armar en secreto un plan, no solo para reformular los entrenamientos, sino para cambiar la forma en que se seleccionaban, evaluaban y acompañaban a los empleados. No lo haría con comunicados grandilocuentes, sino trabajando con equipos más cercanos al día a día operativo. Sabía que el foco mediático seguiría ahí por un tiempo, pero aceptó que perder prestigio momentáneo era un precio justo si realmente quería que la empresa dejara de repetir patrones antiguos. Porque al final, lo importante no era quedar bien, sino hacer bien, y eso llevaba tiempo. Carolina, la asistente de Arturo, siempre había sido reservada con su vida personal. Llevaba años dedicando cada minuto a su trabajo, desplazándose entre las oficinas centrales de Aerolíneas Continental y su departamento en Almagro, casi sin hacer pausa. Arturo confiaba en ella plenamente. No solo ejecutaba tareas con precisión, sino que anticipaba movimientos, cuidaba los detalles y nunca se dejaba llevar por los rumores habituales del ambiente corporativo. Por eso, cuando comenzó a salir con Julián, el director de marketing, lo mantuvo en secreto. Durante un tiempo, Julián era encantador. Siempre sabía qué decir y cómo decirlo. Tenía esa energía que atraía a todos en las reuniones, con discursos que parecían alineados con los nuevos valores de la empresa. Hablaba de inclusión, de honestidad, de construir confianza desde adentro. Con el tiempo, Carolina se sintió cómoda y bajó un poco la guardia. Compartían cenas, largas charlas después del trabajo, y por un momento creyó que había encontrado un espacio propio fuera del caos habitual de la empresa. Sin embargo,
las cosas empezaron a cambiar. Notó que él borraba correos casi de inmediato después de leerlos. Recibía notificaciones en su celular con códigos extraños y, un par de veces, lo escuchó inventar excusas para reuniones que claramente no eran lo que decía. Una tarde, creyendo que él había salido, Carolina pasó por su oficina para buscar una carpeta olvidada. El navegador de su computadora seguía abierto y sin querer, o quizás con una sospecha que ya latía en el fondo, vio una cadena de conversaciones cifradas con medios de comunicación. Julián había estado filtrando información del caso de Teresa a periodistas, revelando detalles internos que algunos solo conocían desde la alta dirección. Lo hacía con mucho cuidado, como si su intención fuera desgastar poco a poco la imagen de Arturo hasta volverla frágil, reemplazable. Esa noche, Carolina no pudo dormir. Se sentó en la cocina de su casa y repasó mentalmente cada conversación que había tenido con Julián, cada gesto que ahora parecía tener otra intención. El dilema era claro. Del otro lado no estaba solo un colega, sino alguien por quien, sin darse cuenta, había comenzado a sentir algo real. Pero del lado de Arturo estaba todo lo que ella valoraba desde siempre: lealtad, coherencia, un compromiso con algo más grande. Y ahí, en ese conflicto entre el afecto y la verdad, debía decidir quién era de verdad. Teresa llevaba días en una montaña rusa emocional. Desde su suspensión, cada hora la acercaba a una mezcla de orgullo herido y culpa que no sabía cómo resolver. Después de aquel encuentro con Arturo en el café, algo en ella había empezado a moverse, pero no terminaba de confiar. Seguía sintiendo que cualquier mal paso podía dejarla aún más expuesta. Las redes sociales no se olvidaban, y algunos canales seguían usando su nombre como sinónimo de caos. Así que, movida por una mezcla de miedo y desconfianza, tomó la decisión. Grabaría su próxima conversación con Arturo. Era su forma de protegerse. Por si acaso, pidió hablar con él de nuevo. Arturo accedió sin hacer preguntas. La reunión se dio en una pequeña sala lateral de la sede, sin testigos ni cámaras. Teresa llegó con su celular en el bolso y, antes de entrar, activó la grabación con disimulo. Al principio, mantenía el control, usaba frases cuidadas y miradas de costado. Pero Arturo no tenía prisa. La escuchaba con la misma calma de siempre, sin juzgar, sin interrumpir ni corregir. Simplemente dejaba que el tiempo y las palabras hicieran lo suyo. A los pocos minutos, Teresa sintió que algo se aflojaba. Habló de su historia, de los años de servicio, del cansancio profundo acumulado. Arturo, entonces, abrió también su mundo, compartió la suya. Esos silencios incómodos en reuniones donde sentía que debía demostrar más para ser tomado en serio. Las bromas disfrazadas de halago, las puertas que tardaban más en abrirse. Desde lados distintos, los dos habían conocido un tipo de violencia más sutil, que no deja marca pero desgasta igual. Teresa, sin pensarlo mucho, sacó el celular y detuvo la grabación. Lo dejó sobre la mesa, boca abajo, como si eso sellara una tregua invisible. Respiró profundo. Ya no necesitaba pruebas, necesitaba paz. En los días que siguieron, empezó a ver todo con otros ojos. Se inscribió en los nuevos talleres de capacitación que la empresa había lanzado bajo la dirección de Arturo. Esta vez no fue por obligación ni por quedar bien. Se sentó en las primeras filas, con cuaderno en mano, atenta. Por primera vez en años, se permitió escuchar de verdad, no como veterana defendiendo su terreno, sino como alguien dispuesta a aprender, a empezar de nuevo, aunque doliera, aunque costara. La iniciativa fue anunciada una mañana cualquiera, en un correo que al principio muchos empleados pasaron por alto.
Pero quienes lo leyeron con atención notaron que no era una capacitación más. Arturo presentaba un programa piloto con simulaciones reales, usando actores profesionales para interpretar pasajeros en situaciones delicadas. No se trataba solo de repetir protocolos o seguir un libreto. La idea era enfrentar a los empleados con escenarios que los empujaran a salir de su zona de confort. Tensiones por malentendidos culturales, reacciones inesperadas, discriminación apenas perceptible, todo diseñado para abrir los ojos. El proyecto no fue barato. Algunos directivos levantaron la ceja cuando supieron que se habían contratado actores con experiencia en teatro social y facilitadores externos especializados en conflictos laborales. Pero Arturo estaba convencido de que ya no alcanzaba con simples charlas o presentaciones en PowerPoint. Si quería sacudir estructuras enquistadas, tenía que dar un paso audaz. La prueba se hizo en una sala de entrenamientos en Ezeiza, adaptada como si fuera el interior de una cabina. Los primeros grupos salieron con expresiones duras, algunos al borde de las lágrimas. Hubo momentos incómodos, defensas que se levantaban rápido y otras que se desarmaban en silencio. Lo importante es que empezaron a hablar, a decir cosas que antes se guardaban. Teresa, para sorpresa de muchos y un poco de sí misma, se ofreció como voluntaria en la segunda tanda. Su participación fue notable, no solo porque supo interpretar con naturalidad su parte, sino porque se la notaba genuina, realmente atenta. No cortaba a los demás, no se apuraba a responder, escuchaba en serio. Después del ejercicio, pidió quedarse unos minutos más y propuso algo inesperado. Abrir espacios de conversación entre sectores que casi no se cruzaban, como los operarios de carga, los auxiliares de vuelo y quienes trabajaban en los mostradores. Usó sus ratos libres para organizarlas. No pedía que todos se llevaran bien ni que pensaran igual, solo quería que por lo menos se escucharan. Las reuniones empezaron siendo tímidas, pero de a poco cada uno se animó a contar eso que nunca decía. Teresa también. Habló de su historia, de lo que había aprendido y de lo que todavía le costaba, porque entendió, al final, que cambiar no era dejar de ser, sino animarse a mirar distinto. Carolina no pudo sostener más la carga sola. Durante semanas había convivido con una sensación amarga en el pecho, luchando entre lo que sentía por Julián y lo que sabía que debía hacer. Había revisado correos, guardado capturas de pantalla, documentado llamados sospechosos y mensajes cifrados. Cada archivo que acumulaba le confirmaba que no se trataba de una suposición. Julián no solo estaba filtrando información sensible del caso de Teresa a ciertos periodistas, sino que además manipulaba datos para dejar a Arturo mal parado. Lo hacía con cuidado, construyendo una narrativa en la que parecía el Salvador calmo en medio del caos. Una tarde de viernes, con el corazón acelerado, Carolina tocó la puerta del despacho de Arturo. Entró sin maquillajes ni defensas. Dejó sobre su escritorio un pendrive, respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo lloró sin contenerse. Le explicó todo. Las pruebas, las conversaciones, las mentiras. Confesó que había confiado en Julián no solo como colega, sino como hombre. Que le dolía, claro. Pero que había algo que le dolía más, ver cómo todo el trabajo real que estaban construyendo podía venirse abajo por alguien con ambición desmedida. Arturo no dijo una palabra durante varios minutos. Solo tomó el pendrive, lo conectó a su computadora y revisó los primeros archivos. Lo entendió todo enseguida, supo que no podía seguir callando frente al consejo, así que, apenas 3 días después, convocó a una reunión extraordinaria con los altos directivos de Aerolíneas Continental
En la sala principal del edificio de Puerto Madero, con los jefes sentados alrededor de la mesa de roble, soltó la bomba. Julián había estado saboteando el proceso interno desde adentro. El impacto fue inmediato. Aquellos que antes pedían la cabeza de Arturo ahora giraron sus miradas hacia el verdadero responsable. Las pruebas no dejaban lugar a dudas. Julián fue removido de su cargo esa misma semana. Carolina, aunque destrozada por dentro, se convirtió sin buscarlo en una especie de símbolo, un ejemplo vivo de lo que era elegir la verdad por encima del silencio. Por primera vez, su trabajo silencioso desde los márgenes pasó al centro, no por publicidad, sino por coherencia. Gente de toda la empresa comenzó a nombrarla con respeto, no como la asistente de Arturo, sino como Carolina, así sin títulos, pero con historia. En medio del torbellino de acontecimientos que había sacudido a Aerolíneas Continental, Teresa comenzó a notar algo distinto en sí misma. No era remordimiento, porque eso ya lo había sentido. Tampoco era miedo, porque ya lo había enfrentado. Era otra cosa, una necesidad honesta de tomar la palabra sin escudos ni guiones. Durante años había seguido normas, respetado jerarquías y evitado conflictos. Pero ahora, ese impulso de cambio que se había comenzado a mover dentro de ella no le permitía quedarse callada. Así fue como, una tarde cualquiera, llamó a la producción de Desde el Centro, el programa más visto del país en la señal pública conducido por Mabel Ayala, una periodista con fama de frontal. No pidió condiciones especiales, solo dijo que quería hablar y asumir lo suyo. Cuando llegó al estudio, el ambiente estaba cargado de curiosidad. Nadie sabía exactamente qué iba a decir. Durante los primeros minutos, la entrevista siguió el curso habitual. Mabel le preguntó sobre el proceso de formación, sobre su vuelta a las capacitaciones y ese nuevo rol que había tomado dentro de la empresa. Pero de pronto, sin avisar, Teresa interrumpió. Miró directamente a la cámara y soltó, con la voz entrecortada pero firme. Yo fui racista, no por odio, sino por costumbre, por automatismo, por no cuestionarme. El estudio quedó en silencio. Lo que siguió después fue inesperado. Catalina, una técnica del canal, subió un fragmento del video a las redes antes de que el programa siquiera terminara. En menos de una hora se había compartido miles de veces. Muchas personas la aplaudieron, pero también llovieron críticas. Algunos excompañeros la acusaron de quedar bien para salvar su puesto. Le dijeron traidora, exagerada, vendida. Pero entre los comentarios agresivos hubo mensajes que tocaron otra fibra. Un estudiante de secundario le escribió para decirle que por primera vez había entendido lo que era el racismo cotidiano. Una mujer mayor le contó que también había tratado con distancia a personas que no se parecían a ella, sin darse cuenta. Incluso una madre la llamó para agradecerle porque su hija ahora quería hablar en la escuela sobre el tema. Teresa, desde su casa, leyó cada mensaje en silencio. Supo en lo profundo que abrirse así no la limpiaba de errores, pero habría algo más, una conversación que hacía falta. Por fin, sin escudos ni defensas, sentía que estaba empezando a vivir de otra forma. La expectativa era enorme. Desde 1909 que el escándalo del vuelo estalló, los medios habían especulado sin parar sobre la identidad del pasajero agredido. Muchos pensaban que ese rostro jamás saldría a la luz. Arturo, fiel a su estilo, había optado por el silencio institucional. Durante semanas dejó que el proceso interno hablara, que las personas implicadas mostraran con sus actos si el cambio era real o solo una fachada.
Observó sin intervenir en público, guiando desde dentro, eligiendo el momento justo. Y ese momento finalmente llegó. Convocó a una conferencia sencilla pero formal en la sede de Aerolíneas Continental, con apenas una decena de periodistas y sin promesas de grandes revelaciones. Nadie imaginaba lo que venía. Cuando Arturo subió al podio, con paso pausado y sin mirar sus notas, todo el salón quedó en silencio. Respiró profundo y con voz calma soltó las palabras que cambiarían todo. Yo era el pasajero en ese vuelo. Hubo un segundo de desconcierto, luego una mezcla de sorpresa, respeto y asombro. Arturo, ese hombre alto, de modales suaves y discurso meticuloso, acababa de poner su historia personal al frente de la conversación. No lo hizo con bronca, lo hizo con intención. Compartió detalles que no estaban en ningún informe. Cómo decidió no intervenir en el momento porque quería observar las reacciones reales, sin su título sobre la mesa. Cómo esa experiencia le recordó tantas otras, desde sus primeros años como joven profesional, hasta reuniones donde su opinión era ignorada solo para ser repetida minutos después por alguien más y ser celebrada. Estar al mando siendo negro, dijo, es como caminar sobre vidrio doble, invisible para los que mandan, apuntado por quienes dudan. Sus palabras no fueron gritadas. No hubo dramatismo, pero cada frase caló hondo, en las redes, en los noticieros, en los hogares. No porque fuera una revelación escandalosa, sino porque la sinceridad no necesitaba decoros. Arturo no buscaba venganza ni redención, buscaba sentido. Quería entender qué estructura estaban sosteniendo antes de reforzar los cimientos. La reacción fue inmediata. En todo el país se multiplicaron las conversaciones. Muchos, por primera vez, conectaron con ese tipo de exclusión sutil que no siempre se ve, pero se siente. Y creyeron, porque Arturo no habló desde arriba, habló desde adentro, y esa voz, tantas veces ignorada, se volvió imposible de callar. Poco después de la conmoción generada por su declaración pública, Arturo recibió un informe preliminar de la auditoría que había solicitado semanas antes. No lo sorprendió que algo estuviera mal. Esperaba resistencia, pero no imaginaba el nivel de detalle que revelaría la investigación. El pedido de comida especial que había hecho para el vuelo en cuestión, marcado con anticipación por su dieta y por la política de inclusión alimentaria que la empresa había comenzado a impulsar, no se había perdido, como le habían dicho inicialmente. Fue eliminado a propósito. El archivo digital mostraba claramente que fue un técnico del área de servicio a bordo quien, molesto por lo que él llamaba en chats privados excesos de corrección política, accedió al sistema y borró la solicitud. La intención no era simplemente hacerle pasar un mal momento. El mensaje interno era otro: demostrar que los nuevos protocolos inclusivos eran innecesarios, que complicaban la operación y que, en el fondo, no servían. La noticia corrió rápido por los pasillos de Minnemansion, la sede en Aeroparque. Muchos trabajadores quedaron perplejos, otros simplemente confirmaron sus sospechas de que algunas actitudes pasivo-agresivas no eran casualidad. El hecho generó una oleada de inquietud. ¿Cuántas decisiones más se estarían saboteando desde adentro? ¿Qué otras resistencias encubiertas se escondían detrás de lo que parecía burocracia? En cualquier otra empresa, el responsable habría sido despedido al instante, pero Arturo, como ya era costumbre en él, eligió otro camino. En lugar de aplicar castigo inmediato, propuso algo inédito: armar un tribunal interno con representantes reales de distintos sectores, desde limpieza hasta dirección, con participación externa de observadores éticos.
El objetivo no era humillar al responsable, sino hacer visible el conflicto, desarmar la lógica del rumor y enfrentar las intenciones con la verdad. Muchos dudaron al principio. Era arriesgado y podía volverse un espectáculo innecesario. Pero Arturo fue claro. No se trataba de limpiar la imagen de la empresa, sino de que todos, hasta quienes pensaban distinto, tuvieran espacio para explicar sus acciones y hacerse responsables de ellas. El tribunal se organizó con turnos semanales. Lo vieron empleados de todas las áreas. Lo siguieron por streaming y, más importante, lo comentaron en los patios, en los colectivos, en sus casas. Porque por primera vez, aquello que solía esconderse entre pasillos oscuros se estaba diciendo en voz alta. Teresa apenas leía el correo sin terminar de creerlo. Por decisión unánime del Consejo Directivo, lo invitamos formalmente a integrar la nueva Comisión de Ética Interna de Aerolíneas Continental. La palabra ética le pesaba más que el cargo en sí. Tenía 52 años, una vida gastada en silencios, ciertos privilegios y también un montón de dudas que había aprendido a reconocer tarde. No se sentía del todo preparada para juzgar a nadie, no porque no tuviera criterio, sino porque todavía estaba entendiendo que nadie nace con la brújula moral calibrada. Se logra con práctica, con tropezones, con escuchar más de lo que se habla. Guardó el mensaje en borradores y pasó varios días sin responder. Durante ese tiempo no dejó de volar, siempre con una libreta en el bolso. En un vuelo corto a 1900 en Mendoza anotó: el aire arriba aclara cosas que en tierra pesan. En otro a Río Gallegos escribió: a veces se puede mirar a los ojos solo cuando uno aprende a esperar que el otro esté listo. Y en un viaje largo al norte lo entendió del todo. No había sido convocada porque era perfecta. La convocaban porque era alguien que había sabido cambiar. Cuando finalmente respondió al correo, lo hizo sin formalidades, con una sola condición: seguir volando una vez por semana. Ser parte de la comisión sí, pero sin abandonar lo que la había transformado. Necesitaba ese espacio en el cielo, ese momento entre despegue y aterrizaje, donde las cosas a veces se entienden mejor por comparación. Así como ciertas distancias parecían gigantes en el suelo, desde arriba se notaban más chicas. Lo mismo con los prejuicios, lo mismo con las historias que se cuentan a medias. El consejo aceptó, por supuesto. Teresa no solo era una figura respetada dentro de la empresa, sino un ejemplo vivo de que nadie es una sola cosa. En la primera reunión de la comisión no llevó discursos ni estadísticas, solo un cuaderno con algunas frases subrayadas y una actitud de quien ya aprendió que juzgar es fácil, pero acompañar un cambio real, eso sí demora y duele. Desde entonces va al menos una vez por semana al viejo edificio de la calle Ortiz de Ocampo, pero nunca dejó de subir al cielo cada miércoles al mediodía. Ahí, entre nubes y bandejas de almuerzo, vuelve a recordar que todas las distancias pueden recorrerse, hasta las internas. Mientras Teresa comenzaba su trabajo en la Comisión de Ética, Carolina se enfrentaba a un panorama muy distinto. Había sido nombrada jefa de desarrollo humano, un ascenso que, en otro contexto, habría sido motivo de alegría, pero el clima dentro de Aerolíneas Continental era tenso. A pesar de haberse convertido en el rostro del cambio y de haber desenmascarado a Julián, no todos la recibieron con los brazos abiertos. De hecho, más de un colega comenzó a evitarla. Los saludos se hicieron más fríos, las sonrisas más forzadas. En los pasillos, algunos preferían desviar la mirada. No lo decían en voz alta, pero lo pensaban. Ella rompió el código. Carolina conocía ese código no escrito que hace que, aun en medio del caos, muchos prefieran sostener las apariencias con tal de evitar conflictos.
Y sabía que parte de esa incomodidad no tenía que ver solo con Julián, sino con el temor de que ahora alguien miraba con lupa lo que antes pasaba de largo. No la lastimaba la distancia, pero sí le dolía confirmar que denunciar algo injusto seguía siendo visto por algunos como sinónimo de traición. Lo que hizo fue lo opuesto a encerrarse. Decidió usar la nueva autoridad para abrir puertas. Sabía que en muchas áreas todavía costaba hablar, que la gente temía represalias o ser señalada por armar lío. Por eso propuso un sistema de denuncias confidenciales donde cualquier trabajador pudiera plantear una inquietud, contar algo que lo incomodara o simplemente pedir ayuda sin sentirse expuesto. Junto con un pequeño equipo, construyó canales seguros, diseñados para escuchar antes de corregir. Además, comenzó a visitar las áreas más olvidadas del edificio: el subsuelo donde trabajaban los técnicos de carga, el call center de atención al cliente, la cocina del comedor central. No hablaba con autoridad impuesta, hablaba desde la experiencia. Les decía que ella también había callado mucho tiempo y que ahora estaba intentando ser la jefa que a ella le había faltado cuando empezó. De a poco, algunos vínculos se fueron restableciendo. A veces bastaba un gesto, una escucha genuina o una conversación sin apuros. Carolina entendió que volver a ganarse la confianza no dependía de una estrategia formal, sino de estar presente. Y eso, poco a poco, empezó a notarse. No pasó de un día para el otro, pero empezó a sentirse primero en los detalles. En la sala de entrada, donde antes dominaban tonos grises y carteles corporativos que nadie leía, aparecieron colores nuevos. No eran decoraciones compradas ni campañas armadas por agencias externas. Eran palabras escritas por trabajadores y trabajadoras de todas las áreas, frases sencillas, citas sin firma, pedacitos de historias compartidas durante los círculos de escucha que se hacían cada semana en distintos rincones del edificio. Los pasillos fríos de la sede que Aerolíneas Continental tenía en Palermo, en esa mole de concreto donde durante años reinó el formalismo seco, empezaron a respirar distinto. Un grupo de empleados del área de mantenimiento fue el primero en colgar un cartel hecho a mano: «No es favor si con tu silencio te salvas vos», y se hunde otro. Nadie lo bajó. Al contrario, alguien del equipo de diseño lo digitalizó y lo pegó en toda una pared cerca del comedor. Los círculos de escucha no eran obligatorios, pero cada vez se sumaba más gente. No se trataba solo de hacer catarsis, sino de poder nombrar cosas que antes se guardaban por vergüenza o miedo. Coordinadores, personal de limpieza, administrativos, azafatas, mecánicos, todos podían sentarse y hablar. A veces costaba romper el hielo, pero una vez que alguien se animaba, el resto escuchaba de verdad. Un mural cerca del auditorio se volvió el favorito de muchos. Tenía dibujos hechos por hijos de empleados, recortes de charlas y una frase grande que destacaba al centro, firmada por Arturo: «No queremos aplausos por lo que prometemos, queremos respeto por lo que estamos dispuestos a rehacer». Esa oración, que años atrás habría quedado perdida en un acta interna, ahora era parte del alma del edificio. No buscaban reconocimiento por cambiar, buscaban que el cambio valiera por sí mismo. Las reuniones de directorio también cambiaron. Ya no eran solo números y reportes. Cada mes, un trabajador era invitado a presentar alguna preocupación o propuesta. Algunos directivos antiguos al principio se mostraron incómodos, pero con el tiempo entendieron que escuchar era parte del nuevo aire que recorría los ventanales. El edificio que antes hacía eco a gritos escondidos, ahora era un lugar donde hasta el susurro más pequeño podía quedar grabado en la pared, y eso lo cambiaba todo.
El reloj marcaba las 6:20 cuando Teresa llegó al sector de tripulación en Aeroparque. Era su primer vuelo oficial desde que todo se había sacudido. El escándalo, la investigación, las nuevas políticas dentro de la empresa y su nuevo rol en la comisión de ética. Aunque seguía volando cada semana, como lo había pedido desde un principio, ese vuelo tenía un peso distinto. No por la ruta, era un Buenos Aires-Salta como tantos otros, sino por lo que representaba. Al subir al avión, hizo el recorrido habitual por la cabina. Tocó con cuidado los compartimentos, se aseguró de que todo estuviera listo. Saludó a sus compañeras con esa mezcla de cariño y nervios que se da cuando alguien está volviendo a pisar tierra firme en medio de una tormenta larga. Entonces comenzó a llegar el pasaje, uno tras otro, rostros nuevos y otros conocidos. Algunos apenas devolvían una sonrisa rápida, otros la miraban con esa curiosidad suave que uno siente cuando cree haber visto a alguien por televisión. Fue al abrochar el cinturón de seguridad de una señora en la fila 15 que ocurrió. La mujer, de unos 70 años, piel oscura como la de Teresa, le sostuvo la mirada por un segundo más de lo habitual. No dijo nada, solo le ofreció un gesto pequeño, un levantamiento leve de cejas y una sonrisa apretada. Teresa sintió el nudo en la garganta y bajó la vista enseguida. No era tristeza, tampoco culpa, era otra cosa, era como volver a ocupar un lugar que todavía estaba ahí esperándola. Durante el vuelo, mientras supervisaba el servicio, se vio reflejada en la puerta de uno de los hornos. Era la misma mujer de siempre, pero algo era diferente. No estaba actuando como una azafata perfecta para que nadie la cuestionara. Estaba ahí porque quería estar. Cada bandeja que ofrecía, cada té servido o pregunta respondida salía de un lugar genuino. Sus gestos, antes repetidos como rutina, eran ahora decisiones conscientes. Ese día entendió que la dignidad que sentía al ponerse la farda no venía del traje en sí, sino de lo que había hecho para honrarlo. Por primera vez en mucho tiempo, no volaba por inercia ni para cumplir. Volaba sabiendo quién era y por qué estaba ahí. Era un miércoles a la tarde cuando Arturo decidió llevar adelante la última parte de su plan. No lo comentó con nadie del directorio ni avisó a su equipo. Simplemente se presentó en el área de reservas de Aerolíneas Continental como cualquier pasajero más y pidió un vuelo para ese mismo día. Le ofrecieron una opción tranquila, Córdoba, salida a las 18:15 desde Aeroparque. Eligió asiento ventanilla clase turista sin ninguna marca que revelara su cargo. Por primera vez en meses no llevaba traje ni computadora, solo un cuaderno chico y una lapicera. Quería observar, no intervenir. Lo que buscaba no era perfección. Quería saber si los cambios que habían impulsado, esos valores repetidos, en capacitaciones, reuniones, campañas internas, sobrevivían incluso cuando nadie miraba. Si de verdad se estaban transformando en hábitos y no en gestos por obligación, si el respeto y la empatía podían sostenerse sin vigilancia. Subió tranquilo, sin apuros, con una mochila liviana. Al pasar por la fila, donde lo recibió la tripulación, reconoció en segundos una voz familiar. Era Teresa. No dijo nada al principio. Ella lo miró en un gesto rápido y lo reconoció de inmediato. No hubo palabra ni reverencia, solo una sonrisa, sencilla, sin adornos. Una de esas sonrisas que se dan cuando el otro no necesita demostrar nada. Arturo tomó su lugar hacia el fondo del avión. Mientras despegaban, miró cómo Teresa y sus compañeras interactuaban con los pasajeros. Observó cosas pequeñas, cómo le hablaron a un nene con miedo, cómo manejaron un pedido especial sin incomodar al pasajero, cómo se dirigieron a un señor mayor que caminaba lento por el pasillo. No hacía falta perfección. Lo que vio
Fueron gestos reales, personas tratando con otras personas. Durante el servicio, Teresa se acercó con el carrito y sin ceremonias le ofreció café. Él aceptó, dándole las gracias en voz baja. Por unos segundos compartieron un momento en silencio, sin necesidad de roles ni discursos. Nadie tenía que probar nada. Estaban ahí, presentes, cada uno en su lugar. Fue breve, pero suficiente. Cuando el avión aterrizó, Arturo no buscó a nadie. Bajó junto a los demás. Se perdió entre los cuerpos y se fue caminando despacio, con la certeza de que, aunque quedara mucho aún por hacer, algo en el aire ya se había empezado a mover de verdad. A fines de septiembre, un grupo de ejecutivos de una aerolínea chilena pidió visitar Aerolíneas Continental. Querían conocer de cerca el programa de liderazgo que la empresa había implementado en el último año. Les interesaba entender cómo un entorno antes rígido y verticalista había comenzado a transformarse desde adentro, sin recetas mágicas ni consultoras costosas. No venían buscando eficiencia operativa ni reducción de costos. Querían saber cómo se había logrado que un equipo de más de 4.000 personas hablara de empatía, escucha activa y respeto como pilares reales del trabajo diario. Durante la visita, participaron de uno de los círculos de escucha en el sector de mantenimiento. Al terminar, uno de ellos, visiblemente conmovido, se acercó a Carolina y le dijo que nunca había visto algo así. Parecen cosas simples, pero nadie las tiene en cuenta hasta que alguien las pone en práctica en serio, agregó. El programa, que comenzó casi en silencio, se había ido incorporando a la vida cotidiana de la empresa. No tenía siglas, rimbombantes ni frases hechas. Se trataba de aprender a liderar sin gritos, a poner límites con claridad pero sin humillar, a reconocer errores y permitir otros recorridos. El verdadero éxito no estaba escrito en gráficos de desempeño. Se veía en las reuniones más cortas, en las discusiones menos tensas, en los equipos que ya no rotaban cada 3 meses porque alguien no soportaba al jefe. Arturo lo sabía. Lo había imaginado así desde el principio, aunque nunca pensó que el camino sería tan largo ni tan desafiante. Ahora sentía que el momento de dar un paso al costado estaba cerca. Empezó a preparar su salida con la misma calma con la que había conducido su último año, sin anuncios ruidosos ni despedidas,